Estamos al aire, bienvenidos a Platicando en Familia, 4 de la tarde con 4 minutos. Qué gusto estar contigo este lunes 31 de marzo del 2014. Ya se va marzo, hoy es su último día. Qué alegría poder compartir contigo y saber que estamos transcurriendo con bien y que estamos reunidos para dar inicio a una semana más con este programa. Pues aquí de Platicando en Familia en el 1040 de AM, Radio Mujer en Austin, Texas, 95.1 de FM. Qué gusto, queridos hermanos, paisanos, amigos que se encuentran también reunidos y que es lo que nos hermana precisamente nuestros temas. Como cada lunes, mi compañero el doctor Mario Alberto Aguilar nos acompaña, es mi compañero de micrófono, quien nos orienta con la información. El doctor Mario Alberto es médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja. Doctor, bienvenido a Platicando en Familia, un lunes más, que rápido se pasan las semanas. Sí, se pasa volando, Alicia. Buenas tardes a todos y con el gusto pues de que estemos un lunes más tocando estos temas importantes para la familia tapatía, para la familia de México y para la familia del mundo. Claro, porque nos pueden seguir a través de internet en nuestra liga de www.radiomujer.com.mx. Los videos los pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube y entonces, consultarlos si acaso el tema es de tu interés o lo quieres compartir con alguna persona que tú consideres está necesitando de recibir alguna orientación o alguna información en particular. Tenemos también nuestras líneas telefónicas. Te voy a ir poniendo el tema que esta tarde el doctor Mario Alberto y yo vamos a desarrollar junto contigo y que tú, por favor, retroalimentanos con tus preguntas, con tus dudas y tus inquietudes. ¿Cuáles son estas familias denominadas familias psicosomáticas? Bueno, aquellas familias que son de este tipo de modelo, que se especifican 3 componentes fundamentales como el biológico, el emotivo y el socioambiental. Pero para ello el doctor en un momento más nos va a explicar y a desarrollar pues cuál es el origen de estas familias. Para ello te proporciono nuestros números telefónicos 31 22 11 90, 36 47 18 83, invitándote a que en la medida de tus posibilidades te hagas presente, te manifiestes y sea verdaderamente una charla en donde tus inquietudes queden en la medida de tus posibilidades resuelto y puedas saber qué sigue después, ¿no? Que no te quedes con esa duda que te carcoma o con esa inquietud. Para Austin, Texas, 512-215-4909. Para el resto de la República Mexicana tenemos una línea nacional sin costo, 01800-727-5420. Estamos a tu disposición. También tenemos Facebook, Mujeres Sexto Sentido. Puedes dejar cualquier comentario. Y saludo a mis compañeros. Juan Pablo, que esta tarde está en el control técnico. Donna Jicasto, quien está en los teléfonos. Chuy Preciado, ¿cómo estás, Chuy? Ya recuperado de tu esguince, bienvenido nuevamente. Rosy Muñoz, quien encabeza este equipo en la producción. El doctor Mario Alberto Aguilar y Alicia Hernández, quienes están al frente esta tarde del micrófono. Y doctor, ya dejamos este tema de familias psicosomáticas. Habrá quien se pregunte, bueno, ¿cómo que existen familias psicosomáticas y qué es eso? Claro. Y cómo es que yo puedo identificar a la mía, o a lo mejor puede haber personas que se están preguntando, claro, en mi casa patrones y generaciones tras generaciones se repiten ciertas modalidades o enfermedades y muchas veces creemos que es una cuestión genética principalmente y puede ser detonada por la cuestión emocional o por conductas. Sí, fíjate que este término familias psicosomáticas no es un término actual, curiosamente no es actual, pero sí es actual. Salvador Minuchin, uno de los grandes teóricos de la terapia de familia, en 1978 empezó a escribir acerca de lo que él empezó a llamar familias psicosomáticas. El término en ese tiempo era pionero para la terapia de familia. Era pionero y era pues hasta visto como advenedizo en la línea de la psiquiatría y bueno, en la línea del psicoanálisis de alguna manera se le hacía un espacio teniendo que ver que las enfermedades emocionales también tienen una presencia en el cuerpo. En esos 78, 80, 85 se estaba haciendo la revolución en la medicina psiquiátrica. Sí. Se estaba aventurando y
emitir conceptos como este en la terapia de familia, cosa que para Salvador Minuchin y todo el grupo de Palo Alto, California, y todo el grupo de la Escuela de Filadelfia en Estados Unidos de Norteamérica, empezaba a ser como un nuevo elemento que nos describía a un tipo de personas y de sus familias. Empezaron a ver que había niños con diabetes, sí, y que estos niños con diabetes de repente se desorganizaban cuando tenían cuando estaban en una familia con algunas características particulares versus niños con diabetes que no estaban inscritos o que no venían de una familia con esas características que estaremos señalando. Él se observó en esas características, empezó a darse cuenta de que sí había una relación directa entre el niño que tenía alguna de estas enfermedades, voy a señalarlas luego cuáles, y la modalidad de interacción entre los miembros de la familia. Enfermedades psicosomáticas son las enfermedades que se presentan en el individuo humano y que la explicación última que se daba hasta ese momento es que era de carácter psicológico. Hasta ese momento es el 88, el 90, el 95, Alicia. A partir del 2000 nos empezó a quedar claro que las personas que tienen enfermedad psicosomática son personas que se enferman del cuerpo, pero que tienen una situación emocional, psicológica que no pueden manejar. Sí. Y entonces es lo que se conoce como enfermedad psicosomática. Ejemplo de enfermedades psicosomáticas para luego irnos al espacio de la terapia de familia, más bien de la descripción en familia y luego lo terapéutico en familia. Un ejemplo muy claro que hoy todo el mundo yo creo que reconoce como enfermedad psicosomática es por ejemplo la colitis. La colitis, síndrome de Crohn o colitis ulcerosa, la gastritis, tienen en su origen una alteración emocional. Otro ejemplo de enfermedad psicosomática son muchas enfermedades autoinmunes. El asma, por ejemplo, es una enfermedad psicosomática. Estas reacciones asmáticas que se presentan en muchos niños y que se presentan en familias con características que estaremos señalando. Entonces, estas enfermedades psicosomáticas, me viene a la mente ahorita otra enfermedad de modalidad psicosomática, la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad de la piel en donde las lesiones son característicamente pruriginosas, es decir, de enrojecimiento, de máculas y de bolitas, una mancha grande que va creciendo y que dan mucha comezón y que se presentan en toda la parte del cuerpo. Su origen es psicosomático. Esto quiere decir que son enfermedades que se presentan en el cuerpo cuando la persona tiene conflictos emocionales, circunstancias emocionales que no puede identificar y que no puede, por lo tanto, procesar. El vitiligo, por ejemplo, también es en principio una enfermedad psicosomática. Y bueno, como estas enfermedades se presentan en individuos que en su análisis psicológico no logran detectar cuáles son los elementos que los hacen vivir en conflicto emocional. Y volviendo al tema, esta sería así como la descripción de lo que es la enfermedad. Así es. Sí. Entonces Salvador Minuchin empezó a fijarse que los niños con diabetes, por un lado, y otro autor en forma importante, Luis Guionis, se fijaron que niños con asma venían de familias con ciertas particularidades, familias de conflicto que tienen una modalidad pues que hasta hoy los terapeutas de familia seguimos identificando. ¿Cuáles son? Pues, ¿qué les parece, Alicia, que después del corte podamos decir las características? ¿En dónde es que se desarrollan estas personas? ¿Cómo son las características de sus familias? ¿Y cómo es que se presenta la enfermedad psicosomática? Y además, mucho ojo, hay que ver si las identificamos en casa para saber cuál es el origen y empezar a cambiar hábitos y reconocer, que es lo más importante que tú nos irás diciendo. Vamos a una pausa, te quedas en Platicando en Familia de Radio Mujer, no tardamos.
Estamos al aire y regresamos a Platicando en Familia. Nos escuchas a través del 1040 de AM, Radio Mujer en la ciudad de Guadalajara, Austin, Texas, 95.1 de FM. También saludo a las personas que están incorporadas en el chat, www.radiomujer.com.mx. Platica con nosotros, déjanos tus comentarios y sé parte de esta familia de Radio Mujer. Este lunes, como cada lunes, platicamos con nuestro querido doctor, colaborador, el doctor Mario Alberto Aguilar. Él es médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja. La verdad son unas grandes lecciones, aprendizajes para saber qué es lo que está ocurriendo en estos sistemas y en las dinámicas de nuestras familias. Estos modelos que venimos repitiendo, estas características que de repente, bueno, nos identifican como familias. Esta tarde platicamos de familias psicosomáticas. Qué interesante, doctor, que nos has estado pues dando este preámbulo de las enfermedades psicosomáticas, de estas características de estos niños que descubrieron, por poner un ejemplo, que empezaron a padecer asma. Sí, y diabetes, que fueron los primeros estudios que se hicieron, 40 niños con diabetes, de este gran autor de la terapia de familia, Salvador Minucci. Después Luis Guionis, que también habló sobre el niño, estudió a los niños con asma, y finalmente se integró el término de familias psicosomáticas. Sí. Encontraron ellos que las familias típicas en donde estaban estos niños enfermos eran familias que tenían una característica: eran familias sobreprotectoras, eran familias que no enfrentaban los conflictos que tenían entre la pareja o los conflictos que se generaban en la familia, los evitaban, y en forma importante el paciente identificado, el niño con diabetes en su origen de estos estudios y con asma en el origen también de estos estudios que luego conformaron la nomenclatura de familias psicosomáticas. Son familias que triangulan al niño enfermo. Triangular quiere decir que mamá, en vez de dirigirse a papá para decirle en lo que no le gusta, en lo que no está de acuerdo, le dice al hijo: ve y dile a tu papá. Y triangulación quiere decir cuando el papá, en lugar de decirle a la mamá lo que no le gusta, por lo que está enojado, las disquicencias que se tienen en lo cotidiano, los problemas que pueden tener, los problemas de autoridad, los problemas en el manejo del dinero, de las finanzas, le dice al hijo. Y entonces el hijo se ve en medio, triangulado, y a eso se llama triangulación. Sí. Y entonces curiosamente, cuando la realidad es dramáticamente, sí, claro. Dramáticamente, Alicia, entonces el niño se ve pues así jaloneado emocionalmente, porque bueno, mamá le está diciendo algo malo de papá le está diciendo algo malo de mamá, y obviamente el niño quiere a los dos, quiere a mamá y quiere a papá. Entonces, ¿con quién? Vamos a ponerlo muy elementalísimo, ¿con quién queda bien? Pues no queda bien con ninguno, porque finalmente cuando le dice mamá, ve y dile a papá esto, pues obviamente que papá se enoja. Pero como son familias que no saben hablar directamente de los problemas, entonces el papá se enoja con el niño. Y luego va y le dice, dile esto a mamá. Y luego mamá, ¿con quién se enoja? Se enoja con el niño. Y entonces empieza a ser el niño, la niña, el hijo, la hija de estas familias evitadoras de conflicto, con la dificultad para enfrentar los conflictos que hay, la triangulación como un elemento importante. Hasta los 85 y los 90, Alicia, los autores, y yo digo muy inteligentemente, hablaban de, bueno, y lo que pasa es que el niño se ve compelido a tener que gratificar a la mamá y al papá, y no lograban dar ese salto que en los 90 se empezó a señalar como lo que pasa es que son familias que viven como una ansiedad, empezaron a hablar del estrés. Luego en los 95, en el 2000 y el 2005, la psiquiatría y particularmente la genética en psiquiatría da un paso adelante, y entonces se encuentra que de repente en los genes que son productores de sustancias
que se activan cuando el niño, el humano tiene ansiedad, es decir, cuando hay un elemento altamente difícil de manejar. Entonces el organismo reacciona con toda una serie de circunstancias clínicas que no son agradables, que pueden llegar a perturbar el funcionamiento normal del individuo, pero que se encontró 2000, 2005, 2007, que entonces ya había una explicación genética. Hay la producción inadecuada de sustancias neurotransmisoras que son resultante, sorpresa, de la acción de otro grupo de hormonas que se llaman glucocorticoides y adrenalina, que se presentan cuando el humano está frente a una situación de exigencia, que va más allá de sus fuerzas. Y un niño, pues va más allá de sus fuerzas ser el vehículo transmisor de lo que dice mamá, y va más allá de sus fuerzas ser el transmisor de lo que dice papá. Y entonces el niño se siente angustiado. Se empezó a hablar del niño angustiado, se empezó a hablar, en esos territorios se habló del niño triangulado, el niño que triangula esa comunicación, que es triangulado en la comunicación porque mamá y papá no tienen esa capacidad de decirse uno al otro pues los que les molesta, lo que les mantiene insatisfechos en la relación. Puede ser en el aspecto sexual, puede ser en el aspecto de compañía, puede ser en el aspecto de jerarquía, de cómo se ponen de acuerdo para las tareas y actividades del hogar, puede ser para el manejo del dinero, puede ser porque el amor se está acabando, puede ser porque se empiezan a caer gordos, pero triangulan al niño. El niño entonces se ve inmerso, y cuando se da el salto, cuando en la psiquiatría se conoce que el estrés y la ansiedad producen un baño de hormonas que luego lastiman a ese organismo, entonces se produce la enfermedad psicosomática, se redondea todo el conocimiento, y hoy podemos decir, Alicia, las enfermedades las familias psicosomáticas son familias en donde hay un miembro de la familia, que generalmente es el hijo o la hija, o uno de los hijos, que es más susceptible a que sus genes no produzcan las sustancias adecuadas cuando se ven ante una exigencia que va más allá de sus posibilidades. Y generalmente esas exigencias son el que sea el mediador de mamá y papá ante los conflictos que mamá y papá no pueden resolver directamente. Sí, porque lo ponen en una postura que no le corresponde de ninguna manera. Ni le corresponde, ni es capaz, de resolver. Y en la línea psicoanalítica, la explicación que empezaron a bosquejar los psicoanalistas, y que ahora lo podemos tomar como un redondeo teórico, que luego lo vemos en la práctica, es que el niño psicosomático, ahora ya le podemos poner el niño psicosomático, es decir, el niño que viene inmerso en la familia psicosomática, sí, es un niño o niña, es un hijo, que generalmente es el que toma la familia como chivo expiatorio, como chivo emisario, como paciente identificado, porque es al que jalonean más frecuentemente, está muy ansioso, y entonces va a producir una enfermedad. ¿Y luego qué pasa? Si queremos pensar en el niño asmático como un ejemplo muy coloquial, el niño empieza a tener accesos de asma, no puede respirar bien, y entonces mamá y papá se desvían en su conflicto, en su pleito, en su que se caen gordos, y se ponen a cuidar al niño. Y entonces el niño se da cuenta, y la familia toda se da cuenta, que cuando enferma, la atención está sobre el niño. Por un lado la atención, pero por otro lado disminuye la tensión, claro, de la vivencia de problema en la familia. Entonces mejor, comillas, mejor yo, diciendo el niño, la niña, yo que esté enfermo, porque primero tengo la atención de mi mamá y papá, y segundo, ya no se pelean. Sí, baja. Y entonces esto empieza a conformarse como una perpetuación de ese mecanismo que para estos primeros autores le llamaron el mecanismo psicosomático. Esta situación de estos niños se presenta de inicio de una manera inconsciente. Es completamente inconsciente. Sí, y después observan este ciclo y empiezan ellos a... No, es cuando se necesita ir a terapia. Te estaré comentando cómo se le puede hacer para que las familias se den cuenta. Vamos a otra pausa. Estamos recibiendo tus mensajes. Ojalá te comuniques con nosotros y nos dejes tus inquietudes. Estás sintonizando el 1040 de AM, Radio Mujer.
Estamos al aire en Platicando en Familia cuando son las 4 de la tarde con 34 minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros, por tu participación. Es un tema sumamente interesante porque estos estudios, estas investigaciones son recientes. Platicamos en familia esta tarde con el doctor Mario Alberto Aguilar, que es mi compañero de los lunes, médico psiquiatra, él es terapeuta familiar y de pareja además, y compartimos el tema contigo, familias psicosomáticas. Y antes de irnos al corte, doctor Mario Alberto, estábamos platicando acerca de este ejemplo de niños con asma y ejemplo de niños con diabetes. Y bueno, tenemos también una llamada de una persona que nos comenta que tiene un par de vecinos que los papás empezaron con un proceso de divorcio sumamente doloroso y con pleito. Los niños de 1 y 4 años con asma, los dos hermanitos. Después del divorcio siguieron con el pleito hasta la fecha. Los niños tienen asma y tienen 18 y 14 años. Sí, puede ser un ejemplo. Ese es un ejemplo. O sea, hoy no nos queda duda que las enfermedades psicosomáticas están presentes. Es importante señalar que la enfermedad psicosomática quiere decir una enfermedad del organismo, del soma, del cuerpo, que se lastima. Sí. Y bueno, el diagnóstico de asma está ahí presente. Si se le hace un estudio endoscópico al momento en el que se esté con el ataque de asma, se ven los bronquiolos apretaditos, muy apretados, hay una secreción mucosa y hay dificultad para respirar. Es decir, sí hay, no es una enfermedad imaginaria, esto es importante. Cuando hay dolor gástrico por colitis, el dolor está ahí presente. Cuando hay, ¿quién no se ha puesto con esa sintomatología cuando está nervioso? Hay muchas personas que dicen, cuando yo estoy nervioso me da diarrea, o cuando estoy nervioso me estriño, o me da migraña también, o me da migraña. La migraña es otra enfermedad psicosomática. Yo estoy nervioso y yo me extriño, sí, dicen algunas personas. Sí. Finalmente, ¿cuál es la relación? Se hace un estudio anatómico y muchas veces no hay lesión. Y cuando ya hay lesión, por ejemplo, en la úlcera gástrica, pues hay lesión, pero en su origen son personas que denominamos ansiosas. Personas que tienen la dificultad de ponerle nombre a las emociones, Alicia. Están enojados, están preocupados, están angustiados por algo, por alguna situación, sí, pero ni se dan cuenta que es por un problema psicológico y no le pueden poner nombre y entonces no le pueden poner solución. Esto se llama alexitimia. Entonces, las personas con alexitimia, es decir, con la dificultad para darse cuenta de lo que les está pasando emocionalmente, están generando todo un desequilibrio en su organismo de un juego de dos grupos de hormonas muy poderosas que no debieran de estar normalmente en el organismo. Se llaman las hormonas glucocorticoideas, pero que cuando yo estoy preocupado, cuando yo estoy ansioso, las tengo en el organismo. Si yo me doy cuenta que me preocupa y lo resuelvo, esas hormonas bajan. Pero si no me doy cuenta, siguen esa producción de hormonas y son las que me van a enfermar. ¿Qué parte me van a enfermar? La más vulnerable. Y hoy la psiquiatría nos dice que todos los humanos somos pues una gran máquina, pero somos una máquina pues imperfecta, que nacemos con partes vulnerables. Y las partes más vulnerables son las primeras que se lastiman cuando este grupo de hormonas que se producen por ansiedad están circulando en forma anormal en el organismo. Y se lastima entonces la parte más vulnerable. Genéticamente hoy heredamos la parte más vulnerable y es, por ejemplo, la parte del sistema cardiovascular, y entonces se presenta la hipertensión, o la parte de las articulaciones y se presenta la artritis reumatoidea, o el sistema inmunológico. Y entonces hoy una de las grandes hipótesis, Alicia, son hipótesis para confirmarse, se están haciendo estudios para confirmarse, es que el cáncer pueda tener también, sea un origen psicosomático, que el cáncer pueda ser el resultante
de este impacto de situaciones de conflicto emocional que las personas, al no lograr detectar a tiempo, van siendo minadas por este grupo de hormonas tan poderosas en su sistema inmunológico. Hoy sabemos que hay 2 sustancias que son favorecedoras, facilitadoras de nuestro sistema de defensa. Se llaman isoleucinas, son isoleucinas 2 y 6. Se conocen en la jerga médica como L2 y L6. Isoleucinas 2 y 6 son las responsables de que nuestro organismo se esté defendiendo del cáncer. Pero cuando nuestras hormonas glucocorticoideas se aumentan por conflictos que no sabemos cómo resolver y que andamos constantemente preocupados, ¿cuántos no andamos? O cuántos, ojalá y que muchos no andemos cotidianamente preocupados, que nos preocupemos, veamos por qué es la preocupación y lo resolvamos, pero ¿cuántas personas no saben por qué están cotidianamente preocupadas? Y entonces en una línea, si nacieron con la parte vulnerable de tener la posibilidad genética de cáncer, entonces esa parte se lastima, porque las 2 isoleucinas L2 y L6 dejan de producirse. Y en una familia en donde hay conflicto y hay triangulación, en donde mamá y papá no arreglan sus problemas y utilizan al niño, el niño se ve cotidianamente jaloneado y se ve ante la necesidad de tener que resolverle. ¿Cómo le va a resolver el problema a mamá y a papá? ¿Cómo los va a mantener contentos? ¿Cómo va a hacer que ellos no se enojen? Es una tarea inacabable. Y entonces se perpetúa. Y por eso estos 2 niños, ahora jóvenes de 18 años y 13, son 2 jóvenes que están perpetuando el síntoma, porque desafortunadamente su mamá y su papá se siguen peleando terriblemente y deben de estar ellos triangulados. Pues ahora dile a tu mamá esto, y ahora la mamá dile a tu papá esto otro. Eso genera una gran ansiedad interna que luego lastima el organismo. Sí, y ya nos dimos cuenta con este caso que ni el divorcio ha hecho que los papás dejen de triangular. O sea, el divorcio no era el conflicto, sino su poca capacidad para poder remediar sus problemas personalmente entre ellos, haciendo un lado a los niños, que ahora ya son jóvenes y son jóvenes. Ya son jóvenes, ¿no? Y siguen presentando estos malestares. Ahora, es interesantísimo hablar de que estas enfermedades como el cáncer o como las enfermedades reumatoides, las enfermedades autoinmunes particularmente, sí, que son artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, entre las más frecuentes. Ahora, esta es una pregunta muy interesante que nos hace una persona del público y nos comenta qué consecuencias hay cuando la madre es depresiva. ¿Qué sucede cuando al niño lo culpan de todo lo que ocurre? Bueno, la pregunta formidable, ¿eh? No, ¿y qué ocurre cuando lo culpan de que la mamá tenga la depresión? Claro. ¿Qué consecuencias hay cuando la madre es depresiva? ¿Qué sucede cuando el niño lo culpan de esa depresión? La pregunta es formidable, ¿eh? Es de trabajo, muy buen trabajo de análisis. Cuando una mamá tiene depresión, Alicia, lo primero que va a tener es las pilas, vamos a explicarlo en el término coloquial, las pilas de ser mamá. Bueno, tú eres mamá, tú fuiste mamá de bebés. Acuérdate cuando tus bebés nacieron y en ese primer año de la vida estabas con toda la sintonía puesta. Le adivinabas al bebé, a tu bebé, cuando iba a llorar, casi te despertabas antes de que llorara, porque ya era hora de darle el biberón a las 3 de la mañana, y las mamás que están en sintonía están puestos, es decir, en sintonía. Esa capacidad de maternaje, esa capacidad de sintonía implica una gran energía emocional. Bueno, esa se desgasta. No hay energía por la sintomatología depresiva, además de todo lo demás, pero estamos hablando ahorita de la constelación de ser madre, del maternaje. Y entonces la mamá ya no puede sintonizar. ¿Qué le pasa al bebé? Y el bebé empieza a despertar y a llorar. Y luego cuando la mamá, con toda la carga, con todo el cansancio y la carga emocional de no tener la sintonía de maternaje, se pone a alimentar al niño, y acuérdate, cuando tú alimentabas a tus bebés, estabas con toda la intencionalidad emocional, le llaman, además cuando estás viendo al bebé, le llaman el baño de luz. Eso es inundar al bebé de vida. Es decirle al bebé, es un otro el que te está alimentando, y eso tampoco se da en las mamás depresivas. ¿Qué pasa?
luego lo comentamos. Vamos a una pausa, no tardamos y regresamos con esta respuesta y más llamadas que tú gentilmente estás haciendo. Platicando en Familia de Radio Mujer, no tardamos. Regresamos a tu programa de Platicando en Familia. Estamos iniciando el último bloque de nuestro programa esta tarde, familias psicosomáticas. Qué buen tema. Si apenas estás sintonizándonos, puedes escuchar la repetición a las 11 de la noche o bien seguirnos en el canal de YouTube. Está muy interesante, tiene que ver con el origen de esas enfermedades, con la manera en la que nos relacionamos los papás y tenemos a nuestros hijos en medio, generando en ellos una carga que no les corresponde y que, bueno, es algo a lo que los hijos no pueden asumir. Doctor Mario Alberto Aguilar, quien es mi compañero los lunes, médico psiquiatra, nos pregunta Anónima, ¿qué consecuencias hay cuando la madre es depresiva? Y bueno, ¿qué le sucede al niño? Sí. ¿Qué sucede cuando el niño lo culpan de la depresión? Sí. Sí, fíjate, Alicia, que el meollo del asunto, como lo estabas comentando, está en el punto en donde qué lástima, qué malo que mamá y papá no se puedan poner de acuerdo. Uh-huh. Qué malo que mamá y papá no puedan hablarse cara a cara, frente a frente, y vamos a ponerlo así, sentimientos a sentimientos, y decirse tal vez que se odian, tal vez que ya no se aguantan, tal vez que son muy diferentes, tal vez que se acabó el amor, y tal vez decirse que se quieran separar. Esto es dolorosísimo, pero es muchísimo más sano que seguirse peleando como las personas que mandaban su mensaje por internet, por el chat. Imagínate, no sé, 15 años después, se siguen lastimando y siguen utilizando a los hijos. El punto está en que mamá y papá debieran de animarse a hablar y a decirse pues todo lo que tienen que decirse, y si llegan a separarse deberían de separarse de una manera no violenta, de una manera lo más armoniosa posible o lo menos peleonera posible. Esa es la familia. ¿Por qué triangulan? Podemos pensar que es porque también, por otro lado, en el fondo se tiene miedo a la soledad. Pero pues si se hace conciencia de que se daña más al hijo y se daña la persona a sí misma manteniendo ese conflicto, entonces se animarían a dar el paso de, bueno, preferible estar separándonos y luego el día de mañana encontrar a otra pareja que sea más compatible, a que hagamos de la vida un infierno, por miedo a la soledad, por miedo a quedarnos pues en ese momento sin la fantasía, y digo fantasía, sin la fantasía de ser amados, porque en un infierno como ese de pleito cotidiano, pues claro que no hay amor. El niño, ¿qué le pasa al niño? El niño puede ser ya con una mamá depresiva, va a ser un niño carente de una mamá completa, y entonces lo más seguro es que va a ser un niño ansioso y que puede desarrollar alguna de las enfermedades psicosomáticas que estamos señalando. Y cuando se culpa al niño, esto es un elemento realmente importante. La pregunta por su que estaba muy bien, porque cuando se culpa al niño, aunque no se le culpe consciente y claramente, el niño se siente culpable porque siente que no pudo lograr satisfacer a mamá y a papá, y la vivencia de culpa también genera ansiedad y luego también le puede eventualmente enfermar si tiene elementos genéticos que le dejen vulnerable ante estos grandes concentraciones de grandes concentraciones de hormonas del estrés o de hormonas de la ansiedad. Felicidades, doctor, le mando un abrazo, gracias por atender a un paciente. Rocío Peña, de la colonia Arboledas. Muchas gracias, Rocío, con mucho gusto, y le agradezco sus palabras. Anónima, me divorcié, viví violencia y muchas cosas con el papá de mi hijo de 9 años.
Todo este proceso comenzó durante el embarazo. En días pasados diagnosticaron con déficit de atención muy leve a mi hijo. ¿Con tratamiento se puede atender este mal? Sí, fíjese que valdría la pena que fuera Anónima de 47 años, que vaya a terapia de familia. Sí. Probablemente, claro, si el diagnóstico es así, un diagnóstico médico psiquiátrico de TDA, me dice el déficit de atención, si es muy leve, Sí. y si además esto se circunscribe al periodo en el que hubo violencia y luego se divorció, probablemente el niño esté ansioso, y es uno de los diagnósticos que se tiene que hacer, un diagnóstico a descartar. Que el niño sea un niño que tiene mucha ansiedad por todas estas circunstancias que vive alrededor en una familia no funcional, y que entonces con terapia de familia, aquí valdría la pena, Anónima, que fuera algunas sesiones a terapia de familia y que le ayuden a la interacción de hablar entre madre e hijo. Su hijo tiene ¿cuántos años? 9 años. 9 años. Sí. Sí pueden hablar, sí puede haber ejercicios en la terapia de familia para que su hijo se sienta tranquilizado y para que usted pueda tener un mensaje tranquilizador ¿A para partir él. de qué edad, doctor, es importante asistir a terapia de familia cuando el niño es chiquito? Desde cualquier edad, Alicia, cuando el bebé desde que nace el bebé, nosotros estamos preparados, bueno, hay terapeutas que estamos preparados, Sí. Particularmente un grupo de terapeutas individuales y de familia, llevamos un diplomado de 1 año que se llamó las interacciones precoces, es decir, es entender al bebé y a su mamá desde que nace hasta el primer año de la vida. Se llaman interacciones precoces porque son las interacciones muy, muy de la primera vez de la mamá, y sabemos, bueno, nos preparamos en ese momento para detectar en dónde puede estar un problema de la diada madre-hijo o de la triada padre-madre-hijo. En cualquier edad es importante que la familia pueda ir a terapia a resolver sus problemas, a hablarse y a decirse las cosas. Un ejercicio que solemos hacer en familia es que se puedan describir unos a los otros, y de ahí van dando cuenta de cómo con razón se sienten cómodos o incómodos con este o aquel miembro de la ¿Cuál familia. es la percepción que tiene cada Sí, uno del así otro? La señora Díaz, tengo a mi nieto de 6 años, es hijo de familia disfuncional, su papá vive en Monterrey, tienen al niño con neurólogo y psicóloga, está medicado, con... Estratera. Mi hija no lo soporta porque es inquieto e hiperactivo, mi hija quiere que le den medicina para que esté más tranquilo, porque no lo aguantamos. Es un buen espacio, una buena oportunidad para ir a terapia de pareja, de familia. Señora, es un nieto de 6 años, bueno, lamentablemente es una familia disfuncional. El papá vive en Monterrey, bueno. En la medida en que pueda, de todas maneras la terapia de familia, Adriana, es importante. Su hija quiere que le den medicina. Si se necesita, pues que se le dé medicina, pero le puedo decir que aquí valdría la pena la terapia de familia para la hija, para su nieto de 6 años, y por qué no, también que usted se pueda incorporar, Adriana, y eso ayudar a entender qué le pasa a un hijo, a una señora y a un niño de 6, cómo se vive frente a su mamá, es parte de un buen ejercicio de terapia de familia. Doctor, estamos a breves instantes de irnos, pero creo que alcanzamos a dar lectura. Tengo un hijo de 19 años, hace 3 años comenzó a salirle una manchita arriba de la frente pegado al cuero cabelludo. Ahora está más grande, nos dicen que es vitiligo. Se le hizo un mechón blanco de la misma mancha. Él es muy enojón, es muy nervioso y prácticamente siempre está de mal humor, no se puede platicar con él. Lo llevé al psicólogo hasta los 14 años y bueno, a él esto no le preocupa, y la dermatóloga nos dice que no es muy común en esa área, no sé qué tan cierto sea. Necesita que ¿es su hijo? Es su hijo de 19 años. Este joven de 19 años necesita a tratamiento médico psiquiátrico, que se le haga un buen diagnóstico de ese temperamento que parece tener hipertímico, irritable, darle tratamiento, quitarle la ansiedad y luego ver de qué forma se le invita a la terapia de familia. Doctor, hay varias personas del público que nos están solicitando tus datos. Claro, con mucho gusto, Alicia. 3615 7997 y 3615
7998. Como siempre, un gusto. El tiempo no nos alcanza, doctor. Sí, Mario Alberto. vuela aquí en el radio. Espero que el próximo lunes podamos estar compartiendo otro tema, querido público. Muchas gracias a nombre del equipo. Quédate en Radio Mujer y a continuación en Casa con Leti mañana, martes de Derecho Familiar. Alicia Hernández, a nombre de todos te doy las gracias.